Muchísimas gracias. De igual manera, queremos agradecer a cada uno de ustedes que también están pendientes a través de esta transmisión por Zoom. Hemos tenido también la acogida de este importante encuentro porque tenemos varias preguntas. Mil disculpas si de pronto no podemos solventarlas todos, pero por favor, por interno también estaremos tratando de solventar todas sus inquietudes. Pues bien, vamos a continuar con otro tema muy importante. Presten atención, por favor. Embargo y remate, la maximización de los mecanismos de ejecución judicial. Y esto es gracias también a nuestro expositor que viene a continuación y es Eduardo Regalado, asociado senior de Pérez, Bustamante y Ponce. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene un posgrado en Derecho de la Competencia, un máster en Derecho Bancario y un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Además, también es profesor en las maestrías de Derecho Financiero, Bursátil y Seguros y Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar. En lo profesional, fue subprocurador del municipio de Quito, asesor del despacho de la Superintendencia de Bancos y director de protección de inversiones en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas adscritas en la Presidencia de la República del Ecuador. Su práctica se enfoca en las áreas de resolución de controversias y en la asesoría de asuntos complejos de derecho público, especialmente en proyectos de inversión bajo modalidades de colaboración público-privada. Por favor, adelante. Lo recibimos en esa mañana a Eduardo Regalado, nuestro expositor, y facilitadora nos va a acompañar Jen Aguirre. Ella es procuradora judicial del Banco Guayaquil, es doctora en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de Guayaquil, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Es un referente también en asesoramiento corporativo, normativo, contractual y judicial. Colabora estrechamente con gremios como la Asobanca y el Comité Latinoamericano del Derecho Financiero. Además, en la actualidad se desempeña como gerente de asesoría jurídica del Banco de Guayaquil. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Va a comenzar? Sí, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí con ustedes, compartir con Jan este foro. Muchas gracias a la invitación, por cierto, a los organizadores de este magno evento. Yo he querido, a manera de introducción, simplemente para enmarcar el tema de esta sesión, comentarles de manera muy sucinta cuál es el proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, el proceso de ejecución, ¿no es cierto?, es en donde se da el embargo y el remate, como las últimas, digamos, actuaciones procesales dentro de este proceso. En el proceso de ejecución, nosotros ejecutamos básicamente un título de ejecución, ¿no es cierto?, que bajo nuestro Código General de Procesos puede ser una hipoteca abierta o cerrada, ¿no es cierto?, un contrato de prenda, por ejemplo, un contrato con reserva de dominio, un laudo arbitral, una sentencia, ¿sí? Esos son los títulos que, naturalmente, entre otros, se pueden ejecutar en un proceso de ejecución. Y de nuevo, un poco para enmarcarnos en el tema que nos trae esta charla, les he traído este pequeño gráfico que trata de sintetizar todos los pasos dentro del proceso de ejecución, naturalmente de cara a llegar al embargo y al remate. En primer lugar, este es un proceso que inicia con una solicitud de ejecución. La solicitud de ejecución no es formalmente una demanda. ¿Por qué? Porque el proceso de ejecución no es un juicio de conocimiento. En el proceso de ejecución vamos a ejecutar un título que ya contiene un derecho declarado, contenido en ese título de ejecución. Entonces no se presenta una demanda, se presenta una solicitud de ejecución. Una vez que se presenta la solicitud y es admitida y calificada a trámite, el juez procede con la designación del perito para la liquidación. ¿Qué liquida el perito? Capital, intereses y costas procesales, por supuesto, en los casos que corresponden. Una vez que se ha aprobado ese informe pericial, pasamos
al primer punto clave del proceso de ejecución, el mandamiento de ejecución. ¿Qué es el mandamiento de ejecución? Pues en términos sencillos no es otra cosa que una providencia judicial en el que el juez traslada la liquidación de la deuda del título de ejecución, porque la fuente de la obligación es el título, a una orden en la que le compele al deudor, ¿no es cierto?, ejecutado, básicamente a que pague o dimita bienes para cumplir con la deuda. ¿Sí? Después del mandamiento de ejecución se le confiere la posibilidad al deudor de que se oponga. Dicho sea de paso, los mecanismos por los que puede oponerse un deudor, ¿no es cierto?, a un mandamiento de ejecución son limitados, porque son limitados por la propia naturaleza jurídica del proceso de ejecución. Y estos mecanismos de oposición se limitan exclusivamente a las formas de extinción de las obligaciones, ¿no es cierto? Las típicas que ni siquiera viene al caso, digamos, rememorarlas, ¿no es cierto? Pago, compensación, confusión, todos los mecanismos de extinción de las obligaciones. Luego de la posibilidad de que el deudor se oponga, pasamos finalmente, si es que obviamente no ha pagado o no ha demostrado que pagó o cumplió con la deuda contenida, pasamos a una etapa en la que se ha incumplido el mandamiento de ejecución y procedemos con la orden de embargo, ¿sí? Los bienes que pueden ser embargados, yo les diría, por regla general, los bienes pueden ser embargados, salvo que una ley, ¿no es cierto?, disponga lo contrario. Naturalmente, las leyes disponen que ciertos bienes no pueden ser embargados por su naturaleza jurídica, en la mayoría de casos. Por ejemplo, los bienes demaniales cuando los ejecutados son instituciones públicas, ¿no? Es un caso típico en el que hay una prohibición, por ejemplo, en el Código Orgánico Monetario y Financiero, de que se embarguen los recursos líquidos, ¿no es cierto?, los recursos públicos, dice el Código Orgánico Monetario y Financiero, cuando se refiere al dinero que está en las cuentas del Banco Central del Ecuador y que son de instituciones públicas. Esos bienes no son embargables por disposición legal. Asimismo, no son embargables, por ejemplo, los bienes que forman parte de un fideicomiso, ¿no? Unos ejemplos de bienes que no pueden ser embargados. Luego hay unos casos bien interesantes sobre bienes que sí pueden ser embargados y que hay, de hecho, previsiones expresas en el Código General de Procesos. Por ejemplo, el embargo de créditos, ¿no? Cuando el deudor ejecutado no tiene bienes suficientes o no tiene dinero para cubrir con la obligación liquidada en el mandamiento de ejecución, por ejemplo, es posible, es plenamente posible que si una tercera persona le adeuda a su vez, ¿no es cierto?, al ejecutado, cualquier tipo de crédito, ¿no es cierto?, es decir, el ejecutado tiene un derecho de crédito frente a un tercero, mediante una orden judicial se embargue ese derecho de crédito que tiene el ejecutado, ¿no es cierto?, frente a un tercero. ¿Para qué? Para que este tercero le pague a su vez al ejecutante, ¿sí?, a quien esté ejecutando la obligación contenida en el título de ejecución. Hay varios ejemplos muy interesantes sobre qué bienes pueden ser embargados. Dicho sea de paso, bienes, ¿no es cierto?, que pueden ser tangibles e intangibles. El COGEP prevé una norma específica, por ejemplo, que permite embargar unidades productivas, es decir, el contenido inmaterial de la empresa, ¿no? Un tema bien interesante de conocerlo, está ahí en la norma a disposición de todos los que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Luego de la orden de embargo, pasamos a una etapa de avalúo de bienes, que se hace básicamente a través de un informe pericial. Luego tenemos la audiencia de ejecución. La audiencia de ejecución es, digamos, un último intento para ver si es que, en primer lugar, se paga o no la deuda. En segundo lugar, si es que hay otros acreedores, ¿no es cierto?, de ese deudor que puedan participar en el proceso de ejecución. Pasamos al remate y a la adjudicación. Y en términos muy sencillos y sin tratar de, digamos, de reducir las complejidades que trae el proceso de ejecución, ese es todo el proceso de ejecución. Sí, es un pantallazo, digamos, general del proceso de ejecución. Con esta breve introducción, Jan, me gustaría, por favor, que
Tomes la palabra. Gracias Eduardo. Muy buenas tardes con todos. La verdad es que es un honor estar aquí presente. Este es un ecosistema diferente al que estoy acostumbrada. Yo estoy en la banca directamente, pero me encanta estar aquí y voy a tratar de transmitir algunas de las experiencias que tenemos. Me gustaría usar, y no sé si me permiten ponerme de pie, me gustaría usar la misma información que Eduardo ha tomado. Y no quiero ser la mala de la película, pero Ajá. aquí se ve todo muy fácil y muy rápido, ¿no es cierto? Pero en la práctica las cosas no son ni tan rápidas ni tan fáciles, ¿sí? Aquí hemos hablado de la etapa de ejecución y efectivamente tenemos dos vías, cuando entramos directamente por un juicio de ejecución o cuando entramos por una vía ejecutiva que desemboca en una etapa ya de ejecución. A mí lo que más me preocupa en todos estos procesos, primero es la oposición, porque primero tenemos que notificar, ¿no es cierto?, al deudor. Y esa notificación suena fácil y resulta que no es tan fácil. Tenemos que hacer una suerte de citación y eso significa una contactabilidad que debemos hacer a los clientes. No escapará a la experiencia propia de cada uno de ustedes que la contactabilidad es la cosa más compleja que podemos enfrentar, ¿no es cierto? Son clientes que tenemos una dirección o un teléfono y llegamos, golpeamos la puerta y nos dice la misma persona, no vive aquí. Seguramente les debe haber pasado. Y un proceso judicial significa que evacuemos muchas de las direcciones para que finalmente un juez nos permita hacer una citación, por ejemplo, por prensa. Hoy el sistema financiero ha innovado. Desde principios del año hemos incorporado en todos nuestros contratos de préstamo la autorización que dan los clientes para que sean citados, notificados a través de la dirección electrónica, ¿sí? Esto ha cambiado radicalmente la situación judicial. Antes nos podíamos demorar en citar fácilmente un año. Ahora lo hacemos en par de meses o en 3 meses con una razón del secretario de haber notificado a través del correo electrónico. Entonces esto ha mejorado mucho esta parte de la oposición del deudor. Todavía tenemos algunas complicaciones con los pagarés. A veces somos muy de doctrina, muy de meternos en el cuadrado, ¿no es cierto? Y la ley habla de los contratos y de las autorizaciones contractuales. Un pagaré es un título ejecutivo donde una persona, ¿no es cierto?, se obliga a pagar una determinada cantidad, llámese persona natural o jurídica, a su acreedor. Entonces no hay esta suerte de contrato donde firma la otra persona y nos hemos encontrado con que algunos jueces todavía están renuentes a una citación telemática a través de pagaré. Pero estamos haciendo camino. Entonces, este es el primer escollo que encontramos en todo el proceso. Ahora, un poco regresando, la calidad de la garantía que tenemos también es importante porque, así como lo decía Eduardo, tenemos muchas cosas que sí son embargables y tenemos otras que no. Y también la Superintendencia de Bancos hace un listado de todas las garantías adecuadas, ¿no es cierto? Llámense en hipotecas, llámense prendas, llámense en depósitos a la vista, etcétera, ¿no es cierto? Entonces también depende de la calidad de la garantía que tengamos para apalancar el crédito, ¿sí? Ahí podemos entrar al embargo. Aquí lo preocupante y que ha saltado también en la experiencia, no solamente si tenemos o no tenemos una garantía para embargar, es qué tan buena es, y no porque no sea valorada, pero qué tal si tenemos un préstamo de $10,000 y una hipoteca valorada en 100,000, ¿no es cierto? Eso nos pone cuesta arriba, porque al momento que lleguemos al remate, después de una audiencia de ejecución, pues resulta que vamos a tener que esperar que alguien se presente como postor porque probablemente los acreedores no vamos a estar en condiciones de suplir esa diferencia de valor a favor del deudor. Entonces, es importante también identificar qué tipo de garantías vamos a manejar, ¿sí? Y por eso el embargo y ahora el remate, que es un poco donde nos han pedido que nos encasillemos en esta charla.
y traerles un poco las vivencias y las experiencias que tenemos. Nosotros hacemos mucho lo que entiendo muchas de las personas que están aquí presentes hacen, que es una acción extrajudicial, ¿no es cierto? Todo este proceso de hacer acercamiento con los clientes y lograr pagos. Ahora un poco más limitados con todas las leyes de protección que debemos tener muy a la vista, ¿no es cierto?, para evitar un problema posterior, pero finalmente derivan en un proceso judicial. Entonces, el embargo, que desde mi punto de vista no solamente es un proceso judicial, sino un mecanismo para poder recuperar valores adeudados, es lo viable, es lo que podemos o lo que debemos intentar hacer. Muchas veces no tenemos hipotecas o no tenemos prendas, pero de la búsqueda de bienes encontramos que tienen un vehículo, encontramos que tienen incluso derechos y acciones en propiedad de algún bien, ¿no es cierto? Entonces podemos echarle mano a todos estos recursos, ¿sí? Desde mi experiencia, yo normalmente me voy por la vía ejecutiva con el mandamiento de ejecución cuando no tenemos una garantía real, hacemos búsqueda de bienes y entramos en la etapa de ejecución también. Pero sí es importante, y yo creo desde mi punto de vista, siempre hacer un análisis de qué tipo de garantía y qué tipo de valoración puede tener. Entonces, en los créditos masivos, lamentablemente no está apalancado el mayor número de créditos con garantías reales. Son fianzas, por ejemplo, ¿no es cierto? Firmas de garantes, ¿no es cierto? O son clean, simplemente le damos porque su capacidad de financiamiento, su capacidad de crédito es buena, entonces les damos créditos clean. En ese momento, pues toda nuestra alegoría del embargo y del remate se diluye un poco, ¿no es cierto? Porque entonces sí entramos en otro proceso de búsqueda de bienes. Y existen muchos mecanismos también para hacer la búsqueda de bienes por vías judiciales y por vías extrajudiciales que también son completamente aceptables, viables y legales. Es un poco para complementar, Eduardo, ya desde la práctica. Este cuadro me parece fantástico. Si le pueden tomar una fotito o llevárselo, creo que va a ser de mucha utilidad, porque les va a permitir ver el flujo fácil, el flujo reducido de lo que significa un proceso legal de ejecución. Como les decía, salvando distancias de lo que implica ya una experiencia in situ de un proceso legal. Ojalá y fuese así, ojalá y en 3 o 4 meses pudiésemos decir que a través de una garantía con un embargo y un remate hemos podido recuperar los valores adeudados, ojalá así fuera. Y para allá vamos, para allá empujamos y para allá buscamos los mejores mecanismos para ser más expeditos, como les decía, por ejemplo, el tema de incorporar contractualmente la citación telemática. Eso por mi lado, Eduardo, en cuanto a esta imagen general que le hemos podido dar de, esta fórmula ejecutiva de la ejecución, perdón. Te paso la palabra. Muchas gracias, Dan. Yo creo que Dan ha topado un tema fundamental en lo que es el proceso de ejecución. Y es cuáles son todas las complejidades prácticas que pueden surgir cuando estamos ejecutando un título de ejecución. Un tema muy interesante, no solo desde la perspectiva jurídica pura y dura, sino desde la perspectiva del acreedor. ¿Qué sucede si es que aquí, en el momento del mandamiento de ejecución, que como les decía, se liquidan capital e intereses de la deuda, llegamos hasta la orden de embargo y efectivamente sobre la base de una demora en la citación, notificación, como quieran llamarle, en realidad citación, han pasado 8 meses, ha pasado 1 año. El acreedor debería asumir el paso del tiempo en relación con los intereses. Les hago esta pregunta porque al final del día ya tengo un mandamiento de ejecución que me ha liquidado la deuda. La pregunta en este caso que nos hemos hecho desde hace algún tiempo en la firma es, ¿se puede actualizar el mandamiento de ejecución? ¿O ese mandamiento de ejecución, esa deuda liquidada es inamovible? Lo cierto es que desde la perspectiva, digamos, legal,
pura y dura, y desde la perspectiva práctica, los jueces han confirmado que el mandamiento de ejecución se puede reliquidar. Y se puede reliquidar, ojo, ya les voy a comentar, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, puede incrementarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando no se ha pagado la deuda, llegamos a la orden del embargo y ha pasado mucho tiempo. El acreedor tiene la facultad de pedirle al juez que ordene la reliquidación del embargo. ¿Qué sucede en otro supuesto? Nos ha pasado también en la firma, en los casos que tenemos. ¿Qué sucede si es que cuando se dicta el mandamiento de ejecución, el acreedor, que obviamente tiene que ponerse creativo con sus abogados o a través de sus abogados para poder cobrar la deuda, se encuentra con el problema de que, como les decía, el deudor no tiene probablemente liquidez, no tiene bienes para poder ser ejecutados, pero sí tiene por ahí, ¿no es cierto?, un crédito a su favor contra el ejecutante. Como les decía, parte de las excepciones que puede proponer el deudor o de las deposiciones que puede proponer son los modos de extinguir las obligaciones, entre ellos la compensación. Fíjense lo curioso que a nosotros nos ha pasado, que hemos utilizado la compensación como un mecanismo de extinción parcial de la obligación contenida en el título de ejecución a favor del acreedor. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo funciona? En la práctica, por ejemplo, nosotros hemos ejecutado distintos títulos de ejecución. Esto nos ha pasado principalmente cuando ejecutamos laudos, pero nos encontramos en supuestos en los que el título de ejecución que estamos ejecutando tiene, digamos, a contracara una deuda, se puede decir, que tiene a su vez el ejecutado, ¿sí?, o el deudor en contra de el acreedor. Cuando tenemos o llegamos al mandamiento de ejecución, lo que nosotros le hemos pedido al juez es, oiga, en este caso, obviamente considerando que la deuda del acreedor, ¿no es cierto?, de nuestro cliente, digamos, es más alta que el crédito que tiene a su favor, ¿no es cierto?, el deudor en contra de nuestro cliente, le hemos dicho, compense parcialmente la deuda y extinga esa parte del título de ejecución sobre la base de esta creencia que tiene el deudor frente al ejecutante. Y los jueces, fíjense en ustedes, digo con mucha suerte, han entendido sin mayor problema este tema, registran la compensación y proceden a reliquidar el mandamiento de ejecución, que era lo que yo les estaba diciendo. Pero en este caso la reliquidación naturalmente es hacia abajo. Disminuye capital, disminuyen intereses. ¿Sí? Un tema práctico bien interesante de verlo cuando uno está ejecutando títulos de ejecución. Otra pregunta quizás que es también muy importante. ¿Hasta qué momento se puede reliquidar el mandamiento de ejecución? ¿Sí? Y es una pregunta, tuvimos un caso con uno de nuestros clientes, un banco, en el que se intentó la reliquidación. De hecho, en este caso no estábamos nosotros directamente patrocinando a nuestro cliente, estaban otros abogados. Y lo curioso fue que solicitaron la reliquidación cuando ya había comenzado el remate, cuando se estaban presentando las posturas específicamente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos consultaron y nos dijeron, oye, han pasado 6 meses, 7 meses desde que iniciamos el proceso de ejecución y hasta ahora no han pagado. Seguimos avanzando con el proceso de ejecución, pero los intereses han crecido. Nos consultaron, ¿qué podemos hacer? Nosotros les recomendamos, pide la reliquidación del mandamiento de ejecución. Lo que sucedió en este caso fue que la jueza a cargo del proceso consideró que debido a que se había presentado la solicitud, primero, aclaró que era posible reliquidar el mandamiento de ejecución, pero en segundo lugar consideró que el momento oportuno para presentar esa solicitud de reliquidación era hasta antes de iniciado el remate, hasta antes del momento de la presentación de posturas. ¿Por qué? Porque a criterio de esta jueza de ese caso, el momento hasta el que se puede pedir
la reliquidación del mandamiento es justamente hasta la audiencia de ejecución. Después de la audiencia de ejecución, iniciado el proceso de remate, al que creo que ya nos vamos a referir más adelante, se ha fijado ya un valor determinado de la deuda. ¿Por qué? Porque de hecho ese valor se va a obtener, ¿no es cierto?, de la venta de los bienes materiales o inmateriales que se han logrado determinar en ese proceso de ejecución. Entonces ese es un tema, digamos, creo yo, muy útil para quienes ejercemos en estos temas, sobre todo judiciales, litigiosos, de procesos de ejecución, ¿no? Ojo con eso, y eso es lo que les quería comentar. Es posible reliquidar el mandamiento de ejecución. Gracias, Eduardo. Coincido contigo, sí tenemos en la experiencia reliquidación de mandamiento de ejecución, ha sido completamente válido. Y una vez obtenido el mandamiento de ejecución, ¿no es cierto?, entramos en la etapa crítica de que si tenemos embargada una propiedad, pues habría que entrar en la valoración de esta propiedad. Eso implica designación de un perito evaluador que debe estar incluso con sus credenciales al día en el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, para establecer sus capacidades, y pues nos levanta un informe que es puesto en conocimiento de una audiencia de ejecución. En nuestra experiencia, yo creo que es un 50-50 en el que siempre tenemos que observar estos informes. En los casos de los vehículos, ¿no es cierto?, la depreciación es muy rápida. La depreciación es muy rápida y no solamente por los años de haberse utilizado el vehículo, sino también por el tiempo que permanece en manos del depositario judicial, ¿sí?, que se puede generar un deterioro. Entonces, los avalúos tienden mucho a la baja, ¿sí? Adicionalmente, también siempre estamos en una pregunta constante, ¿no es cierto?, de si, por ejemplo, las multas deberían ser reducidas del valor del avalúo, porque tenemos clientes que felizmente han pasado por todo el país con todas las multas posibles, ¿no es cierto? Y resulta que cuando vamos a hacer el avalúo cuesta $10,000 y tenemos multas por 4,000, solo por poner un ejemplo. Entonces también siempre hemos estado cuestionándonos si es que la persona que se va a adjudicar ese vehículo tendría o no tendría posibilidad de deducirse esos valores. Hay algunos jueces que dicen que sí, otros jueces que dicen que no. En cuanto a las propiedades, a los inmuebles, ¿no es cierto? Aquí también entramos a veces en conflicto porque los peritos toman información del impuesto predial que puede estar inflado o puede estar hacia abajo, pero las condiciones varían. Y sobre todo en la actualidad nos hemos dado cuenta que el mercado es quien establece el precio de los bienes, ¿no es cierto? Yo puedo decir mi casa cuesta 100,000, pero si en el mercado nadie está dispuesto a pagar más de 50, el bien cuesta 50, ¿sí? Y termina siendo un perjuicio que no nos lleguemos a poner de acuerdo en cuanto a la valoración, porque entonces el perito tiene que ampliar o podemos nombrar otro perito y va pasando el tiempo. Y para esto la obligación sigue subiendo, el cliente sigue pagando intereses de mora y nosotros los acreedores dejamos de cobrar. Entonces hay una suerte de perjuicio para todas las partes procesales. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Adicionalmente tenemos otra figura, ¿no es cierto?, que es la retasa, también completamente regulada y establecida dentro de las leyes, pero no tan clara en el sentido de decir una retasa significa una baja del 10%, 20, 30 o 50. Queda a discreción del perito. Y lo que les voy a contar puede causar risa, pero hemos tenido peritos que nos retasan a valor mayor, ¿no? Entonces le decimos, bueno, pero nadie estuvo interesado en rematarse una propiedad a ese monto, ¿cómo la vamos a subir? Entonces, también ahí está este juego que tenemos que jugarlo todos los días dentro de la parte procesal, donde también hay otros actores, no solo deudor y demandado, tenemos los jueces, los peritos, ¿no es cierto?, los depositarios, donde entramos en un trabajo constante y diario. Y una vez rematado, ya sea el bien mueble o inmueble, pues primero tiene que hacerse la transferencia de dominio, imputarse los valores
y en ese momento el acreedor puede recibir la parte que le corresponda. Si es que hay un saldo, pues esto va a ser devuelto al deudor, y si falta, incluso el acreedor tendría la posibilidad de continuar, ¿no es cierto?, por la diferencia. Pero esto es un poco todo este proceso de embargo y remate que a los abogados nos gusta, nos entusiasma y nos tiene muy atentos, nunca estamos aburridos. Suena mal decirlo, pero la verdad nos tiene muy atentos de esto, nunca estamos mal. Y esto es como se cierra el proceso. Entonces, si yo tuviese que dar una recomendación, sobre todo porque el tiempo ya mismo me titila, ¿no es cierto? Si yo tuviese que dar una recomendación es, uno, valorar cómo se otorgan los créditos, ¿no es cierto? Segundo, evaluar también el tipo de garantías que nos pueden ofrecer o el patrimonio que tiene cada uno de los clientes. En cuanto a la instrumentación de los contratos de préstamo, incluir, por favor, este tema contractual en el sentido de autorizar la citación o notificación a través del correo electrónico. Y finalmente, darle una celeridad a la valoración para poder estar o hacer un match entre el valor del bien y el valor del remate. Creo que eso por mi lado, simplemente como una recomendación, Eduardo, pues te doy la palabra antes de dar paso a las preguntas. Muchas gracias, Jan. Yo también cerrar quizás con otro tema práctico que es bien importante y que tiene, digamos, una relación intrínseca con el tema que estamos viendo. ¿Cuál es el mecanismo de maximización de oportunidad de hacer remates electrónicos? ¿No? Para que ustedes sepan, el COGE prevé la posibilidad de que ahora los remates sean electrónicos. Y aquí la oportunidad de eficiencia en tiempos y en recursos es precisamente en el proceso de calificación de posturas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se presentan las posturas, no sé si ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes han estado en procesos de embargo y remate, en procesos de ejecución, digamos, en términos generales. Este es un proceso que suele demorar y que de hecho, digamos, bajo la usanza del proceso escrito, aunque obviamente ahora prima el principio de oralidad, las posturas, los plazos, todo es escrito. La innovación aquí en el Código Orgánico General de Procesos es la posibilidad de que exista un remate electrónico. Las posturas se presentan de manera electrónica, los plazos, toda la documentación se presenta, ¿no es cierto?, a través del sistema del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura tiene un sistema para esto. Podemos llegar, digamos, de una manera mucho más ágil a lo que nos interesa, ¿no es cierto?, a lo que le interesa al acreedor, que es el remate, ¿sí? Y una vez que se ha rematado, como bien comentaba Jan, los bienes, pues se le ha de dar al acreedor lo que le corresponda en función de su deuda. Un poco en función del tiempo, yo aquí cerraría, Jan. Gracias, Eduardo. Tengo algunas preguntas. Tengo una que me dice, ¿hay que demostrar que la citación realizada por el correo fue recibida por el deudor? Muy interesante la pregunta y es una pregunta que nos hicimos todos cuando comenzamos este proceso. La respuesta es que el secretario de la unidad judicial, al momento de enviar por su plataforma el correo electrónico establecido en el contrato y autorizado en el contrato, simplemente le sale tecnológicamente una nota que dice correo enviado. Entonces, no hace falta una recepción, un recibí conforme, sino que se haya enviado tipo las boletas que dejamos en una casa, ¿no es cierto? No necesitamos que nos digan sí, la recibí. Y de hecho, en la práctica les comento que ya tenemos varios juicios donde nos han contestado la demanda después de una citación telemática. Así que estamos muy contentos con el proceso y espero que ya en la parte de pagarés también esto se vuelva mucho más dinámico, pero la ley nos permite hacer esto. De origen fue complicado. Les cuento que incluso algunos jueces nos decían, citamos a través de la plataforma telemática en la dirección electrónica, pero luego publicamos por prensa, por si acaso, solo por si acaso.
Entonces, en algunos casos nos tocó, porque esto fue camino al andar. Entonces, y tuvimos que hacer citación por prensa también. Hoy, gracias a Dios y a todos los ángeles que nos cuidan, ¿no es cierto? Ya finalmente la unidad judicial ha entendido que ese no es el camino y que el espíritu de la ley era justamente viabilizar esto. Más aún si existe una autorización directa del deudor de que sea citado o notificado a través de esa cuenta electrónica. No sé, Eduardo. Sí, quizás solo mencionar algo complementario. Yo creo que lo que comenta Jan es valiosísimo, porque a efectos de los acreedores, fijar un domicilio convencional electrónico es fundamental en materia de eficiencia de tiempos, ¿no es cierto?, y recursos, en términos generales. Y es válido que se introduzca este domicilio convencional electrónico, un correo electrónico, en un título ejecutivo, como en un pagaré a la orden, en un contrato de préstamo, ¿no es cierto?, en un contrato, aunque accesorio, pero de una hipoteca, y efectivamente permite, digamos, ganar mucho tiempo en tiempos y recursos. Especialmente considerando lo que comentaba Dan, que no se requiere un recibido, una confirmación de recepción por parte del deudor / demandado / ejecutado en el proceso correspondiente. Eso ya. Gracias. Déjame ver las otras preguntas. Eduardo, creo que esta es para ti. Dentro de la solicitud de ejecución de un título, ¿se puede solicitar providencias preventivas? Gracias, Jan. A ver, a mí también me la pasaron. Una pregunta interesante y quizás polémica, o no tan polémica para los que tenemos un poco digamos, hacemos estos temas todos los días. La respuesta corta es: no se pueden solicitar providencias preventivas con la solicitud de ejecución. Porque ya tienes el bien. Claro, no. Más allá de eso, porque las providencias preventivas, la naturaleza jurídica de las providencias preventivas al final del día es garantizar, en términos generales, el cumplimiento de la sentencia y en términos específicos, en la materia que estamos hablando, digamos, el pago de la creencia, ¿sí? Pero como les dije de inicio, es garantizar el cumplimiento de la sentencia. Y en el proceso de ejecución, como les había comentado, no existe sentencia, existe un mandamiento de ejecución. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces nos quedamos sin un mecanismo jurídico, procesal, para garantizar el pago de la creencia, ¿sí? El pago del título de ejecución, si es que quieren. Y en realidad no, porque el mecanismo propio del proceso de ejecución que permite garantizar, en último sentido, la satisfacción del título de ejecución, de la deuda, si es que ustedes quieren, es el embargo, ¿sí? Entonces esa es la respuesta, un poco sin tratar de simplificar, pero esa es la respuesta corta a si es que se pueden o no solicitar providencias preventivas con la solicitud de ejecución. Sí, un poco para completar, Eduardo, normalmente nos vamos por juicios de ejecución, también cuando tenemos ya una garantía en firme, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, no cabe porque dentro del mismo proceso lo que se está intentando lograr es directamente el embargo y luego el remate. En los juicios ejecutivos, donde terminamos en mandamiento de ejecución e iniciamos la parte de ejecución, ahí sí, pues ya nos toca buscar los bienes que podemos actuar. Tenemos otra pregunta sobre el tema de la reliquidación del mandamiento de ejecución, que creo que, Eduardo, tú fuiste muy explícito, pero no sé si después de tu explicación saltó la pregunta, pero los mandamientos de ejecución sí pueden ser reliquidados, eso ya lo habíamos conversado. Sí hay algunos criterios judiciales en el sentido de en qué momento. Lo que sí es crucial es que después de, ahí no, pero antes sí podemos hacer las reliquidaciones de mandamiento de ejecución y entra no solamente dentro del punto de vista legal, sino de lógica, ¿no? Si un mandamiento de ejecución fue dictado hace un año atrás y por todas las implicaciones procesales hoy estamos cobrando, pues no es justo que no se hayan generado los intereses que correspondan por ese tiempo transcurrido. No sé si quieres agregar algo más, Eduardo. Sí, gracias. Yo agregaría, porque justamente me pasaron la pregunta,
me preguntan así bien como abogados, que creo que no somos todos aquí, pero ¿cuál es el fundamento jurídico? Pues yo les diría que para encontrar el fundamento jurídico del mandamiento, de la posibilidad de reliquidar el mandamiento de ejecución, hay que abstraernos un poco y hay que encontrar tanto la respuesta procesal como la respuesta sustantiva. La respuesta procesal de por qué se puede reliquidar el mandamiento de ejecución es porque el mandamiento de ejecución se limita a ser una orden que no es definitiva y es una orden que contiene además una liquidación de la deuda, ¿sí? Pero no es en sí misma la deuda, no tiene el efecto de cosa juzgada, digamos, de una sentencia, ¿sí? ¿Dónde está el fundamento, la fuente de la obligación? En el título de ejecución. Si es que es un contrato de hipoteca, pues será el contrato de hipoteca, con las dificultades que eso reviste, porque evidentemente es un contrato accesorio, no es un contrato principal, todo lo que quieran, pero está reconocido en nuestra ley como un título de ejecución. Si es que es un contrato de prenda, pues será el contrato de prenda. Si es que es la sentencia, el laudo, etcétera, esa es la fuente de la obligación, es el título de ejecución, no el mandamiento de ejecución. Primer aspecto procesal. Segundo aspecto material. El fruto natural del dinero son los intereses. Si es que el deudor no ha pagado, no ha cumplido con el mandamiento de ejecución y ha transcurrido el tiempo, los intereses siguen incrementándose. ¿Por qué? Por las normas propias del Código Civil, ¿sí? Y básicamente ese es el fundamento de por qué puede reliquidarse el mandamiento de ejecución. Reliquidarse, dicho sea de paso, la deuda, es decir, el capital más los intereses. De acuerdo. Tenemos una pregunta muy interesante que es ¿cuál es el rol de los depositarios judiciales en el embargo y remate? ¿Ellos pueden ser custodios de todo tipo de bienes? La respuesta vamos a irla dando por partes. El rol del depositario judicial tenemos dos etapas, en la del embargo y en la del remate. En la del embargo, ¿no es cierto?, el juez le oficia al depositario, quien a su vez y con las nuevas normativas también debe rendir una fianza para establecer su capacidad incluso integral. Y se genera en los bienes muebles, llamemos vehículos, prendas, ¿no es cierto?, sí hay una toma del bien para ponerlo en custodia, normalmente en parqueaderos de responsabilidad del depositario judicial o de cómo se establezca. En cuanto a los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, también el depositario judicial recibe la orden del juez, incluso con auxilio de la fuerza pública en ambos de los dos casos, ¿no es cierto?, se acerca a la propiedad y se notifica, porque no se puede llevar el bien, ¿no es cierto?, se notifica al propietario que la propiedad está embargada. Esto se inscribe en el registro de la propiedad para establecer que ese bien no está en el mercado, que no es sujeto de transferencia de dominio. ¿El depositario puede ejercer actos de administración? Sí. Sí puede ejercer actos de administración. Es un tema que no les gusta mucho hacerlo en la práctica porque implica un trabajo adicional. ¿Qué significaría, por ejemplo, cobrar un arriendo? ¿No es cierto? Cobrar un arriendo por el uso de esa propiedad, generar una cuenta, dar informes al juez y también a los acreedores y la posibilidad de ir pagando la deuda con esos fondos. Adicionalmente, los depositarios suelen pedir también un fee de honorarios por el vista de la administración que están haciendo. No es un trabajo muy común, no es algo que les guste hacer porque es un trabajo adicional, pero por pedido de los acreedores sí hemos logrado llegar a ese punto, ¿sí? Y en cuanto al remate, una vez que llegué al remate y que existe un auto de adjudicación, el trabajo o la labor del depositario es entregar el bien. En el caso del vehículo, la entrega física, ¿no es cierto?, en base a una acta de cuando se hizo el remate, condiciones del vehículo, ¿no es cierto?, kilometraje, si tiene puertas, si no tiene puertas, es decir, todos esos detalles, y debería entregar en las mismas condiciones, a excepción del daño natural o deterioro que sufre el bien. En cuanto a los bienes inmuebles, aquí hay una responsabilidad adicional. Se tiene que hacer una entrega física del bien también y cuidar que ese bien no esté en ocupación de una tercera persona o del deudor. El depositario está en la obligación de notificar la salida.
Siempre nos queda una acción posterior, ¿no es cierto?, de desalojo de las personas que se encuentran, pero esperamos no llegar a ese punto. Pero el depositario está obligado a sanear y entregar el bien desocupado. Ahí termina su actuación, inscrito la transferencia de dominio a favor del acreedor, pues los acreedores contabilizamos el pago y se ha cerrado esta obligación. No sé si quieres aportar con algo más, Eduardo. No, sumamente clara tu respuesta, Jan. Ese sería un poco el mecanismo. Me parece que han entrado dos más, pero tengo una aquí que me dice cuál es el riesgo procesal. Tenemos 30 segundos. Ah. El riesgo procesal más común que enfrentan los bancos al solicitar embargo y remate, y cómo la investigación patrimonial previa minimiza este riesgo y asegura la ejecución rápida. Pues generalmente los bancos lo que hacemos es entrar en embargos con garantías hipotecarias realmente, ¿no es cierto? De hecho, tenemos una normativa muy fuerte a través de Superdebancos, donde tenemos que mantener un riesgo versus garantía en porcentaje cubierto. Entonces vamos directamente por ahí, siempre evaluamos el bien que nos van a entregar para evitar algún riesgo reputacional. Imagínense ustedes si vamos a embargar, no sé, una clínica y sacamos a la gente que está dentro, no se ve bien, no está bien y no lo hacemos de esa manera porque también tenemos que cuidar un riesgo reputacional. ¿Y si una cartera castigada se puede reliquidar? Sí. El castigo no significa que no van a pagar una obligación los deudores. El castigo es para el acreedor. El acreedor está obligado a provisionar fondos para cubrir esos valores que todavía no se han podido recuperar. Así que el castigo es completamente cobrable y reliquidable. Creo que estamos en tiempo. Sí, yo les quiero dejar una inquietud en base a la pregunta previa que contestó Jan. Y esto es solo para que lo piensen. ¿Cuál es el riesgo más común que enfrentan los bancos? Yo les diría, ¿cuál es el riesgo más común que enfrentan todos los acreedores en procesos de ejecución al solicitar la orden de embargo y una vez que se dicta la orden de embargo incluso? El embargo es realmente una limitación al dominio del deudor. El embargo realmente es asimilable a una prohibición de enajenar. Les dejo esa inquietud y quizás nos tomamos un café y compartimos criterios. Muchas gracias. Muchas gracias.